Muy buenas a todos. Ahora voy a proceder a explicarles los ejercicios muy similares a los de la guía que les he dejado en el grupo, ¿sí? Bueno, este dice: se puede construir un purificador utilizando dos botellas de plástico, un tubo de PVC y papel aluminio, tal como lo explica el video, ¿sí? El video es simplemente curiosidad, no tiene nada matemático a lo que nosotros estamos apuntando, ¿sí? Este método nos purifica un quinto del agua que colocamos, o sea, que ponemos una botella, por ejemplo, ponemos 1 litro y que nos va a alargar, ¿sí? Ya vamos a ver. Por ejemplo, de eso estábamos hablando, de 1 litro, ¿cuánta agua nos devuelve? O sea, de 1 litro, ¿cuánto nos purifica? Después de 3 litros, y lo mismo para 7, para 10 o para 15. Bueno, sabíamos que este método nos purifica un quinto del agua que colocamos. Entonces, de 1 litro nos va a devolver un cuarto, ¿sí? Entonces es un cuarto por 1, que es el litro. Entonces nos va a dar un cuarto de litro. ¿Qué pasa con 3 litros? Con 3 litros va a pasar lo mismo. Va a ser un cuarto por 3, que son los litros, nos va a dar 3 cuartos de litro. Para 7 litros exactamente lo mismo. Un cuarto por 7 litros es igual a 7 cuartos de litro. Luego 10 litros, un cuarto por 10 litros es 10 cuartos, que si simplificamos, ¿sí?, en 2, dividimos en 2 el 10 y en 2 el 4, nos va a dar 5 medios de litro, ¿sí? Y por último, 15 litros, vamos a purificar un cuarto de 15, que es igual a 15 cuartos de litro. Perfecto. Ahora, determinar la fórmula que permite realizar los cálculos del punto 1. ¿Cuál de las siguientes es? Bueno, ahí hay un apartado de 3 opciones, sí, pero para marcar cuál es la correcta y graficarla, como dice el punto 3, vamos a usar nuestra construcción que hemos hecho en el punto 1, ¿sí? Por ejemplo, de 1 litro, bueno, ya sabemos que nos da un cuarto de litro. De 3 litros nos da 3 cuartos de litro. Y de 7 litros nos da 7 cuartos de litro. Vemos que acá lo que se repite es un cuarto y lo que va variando es la cantidad de litros, que son estos, ¿sí? Entonces, si seguimos agregando litros, ¿sí?, vamos a llegar a una cantidad X de litros. Entonces vamos a tener un cuarto por X, y eso va a ser igual a una cantidad Y, que esa cantidad Y, bueno, es el producto de un cuarto por la cantidad de litros, que va a ser lo purificado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la expresión que permite calcular la cantidad de agua purificada en función de la cantidad de litros que entran es Y es igual a un cuarto de X, ¿sí? Recuerden, siendo X la cantidad de litros que entran, ¿sí?, e Y la cantidad de agua purificada en litros. Bien, ahora pasamos al punto 3, que es graficar la expresión que encontramos en el punto 2, ¿sí? Recordemos que esa expresión era un cuarto Y es igual a un cuarto de X. Entonces, como lo habíamos visto en las guías anteriores, como no tengo ordenado el origen, como acá no está ni sumando ni restando nada, entonces vamos a marcar el punto en el 0, 0, ¿sí? El primer punto va a ir ahí. ¿Por qué? Supongamos que acá está sumando o restando un 0. Entonces ponemos el primer punto acá. Vamos a poner el otro punto. Para el otro punto tengo que subir un valor, ¿sí?, y correr 2 a la derecha. Y ahí están mis dos puntos. Entonces voy a trazar la recta que pasa, por estos dos puntos, ¿sí? Y es esa la recta.
y de esa manera, bueno, lo tienen que hacer en sus cuadernos. Bueno, ahora vamos con este apartado. Este purificador construido, como explica el video, purifica 1/4 de litro por hora. Además, el resto de agua se desperdicia en la evaporación. O sea que el resto de agua de 1 litro, ¿cuánto es? Son 3/4 de litro. Se purifica 1/4 de litro, se evaporan 3/4 de litro. Con este purificador ya habíamos antes purificado 1 litro de agua. Entonces, vamos con la pregunta. A. ¿En cuántas horas aproximadamente el desperdicio de agua, o sea, el agua que se evapora, será igual al agua purificada? Entonces grafica las funciones lineales para darte cuenta. Antes de graficar las funciones lineales, lo que vamos a hacer es encontrar esas dos expresiones. Primero hay que encontrar la expresión del agua que se purifica, ¿sí? Ya teniendo el litro de agua, y la que se desperdicia. Entonces vamos a ver. Esta sería la que se purifica. En 1 hora, ¿sí?, purificamos 1/4 de litro, ¿sí? Esto representa la hora, ¿sí? Pero este cuarto, bueno, representa que justamente nos da 1/4 de litro más el litro que ya teníamos purificado, ¿sí? Es un total de 5,4 litros, ¿sí? Entonces en 2 horas va a purificar, bueno, 1/4 por 2, ¿sí?, más 1 va a ser 3 medios litros. Esto es cuestión de que vayan calculando, ¿sí? Entonces lo mismo para 3 horas. Vamos viendo que se va repitiendo el patrón: 1/4, 1/4, 1, 1. Lo único que va cambiando es la cantidad de horas, que esa va a ser nuestra variable. Entonces para x cantidad de horas, 1/4 de x más 1 es igual a y litros, ¿sí? Recuerden, x es el tiempo y la cantidad de litros. Vamos a ver ahora cuánto se desperdicia, cuánto se evapora. Si tenemos en 1 hora, se va a evaporar 3/4 de litro, ¿sí? En 2 horas se va a evaporar 6/4 de litro, que si simplificamos va a ser 3 medios de litro. En 3 horas vemos que son 9/4 de litro. Y si seguimos así, en x cantidad de horas se va a evaporar 3/4 de x, y eso va a ser en litro, ¿sí? Entonces, como conclusión, sacamos, por lo tanto, la expresión que determina la cantidad de agua que se purificó en función del tiempo es igual a 1/4 de x más 1, ¿sí?, siendo x el tiempo en horas y la cantidad de agua purificada en función del tiempo. Recordando también que ese 1 representa el litro de agua que ya teníamos purificado. Vamos a la otra expresión. Por lo tanto, la expresión que determina cuánta agua se evaporó en el proceso de purificación en función del tiempo es y es igual a 3/4 de x, siendo x el tiempo en horas y la cantidad de agua evaporada en función del tiempo, ¿sí? Entonces, estas dos son las funciones, ¿sí?, que nos permiten determinar cuánto se evaporó y cuánto se purificó en una cierta cantidad de tiempo. Bien, una vez encontradas las expresiones, vamos a proceder a graficarlas, ¿sí? Vamos con la primera. La primera es y es igual a 1/4 de x más 1. Lo que ya habíamos aprendido en las guías anteriores es, como este 1 está sumando, voy a ir siempre desde el 0, 0. Ahora, como el 1 está sumando, subo un lugar y marco un punto. El siguiente paso es marcar la pendiente.
para ello tenemos que subir un lugar y correr 4, ¿sí? A la derecha, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y esa por ahí. Perfecto. Así es como lo tienen que hacer en sus cuadernos. Esa sería mi primera función. Vamos con la segunda. Empiezo desde el 0, 0, porque no hay ordenada al origen, no está ni sumando ni restando nada. Desde el 0, 0, ¿sí? Ahora subo 3 lugares, 1, 2, 3, y corro 4 a la derecha. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Perfecto. Ahora es cuestión de unir, ¿sí? Los puntos. De esta manera también tienen que hacerlo en sus cuadernos. Bien, entonces para saber cuándo es lo mismo y en qué tiempo lo desperdiciado y lo purificado, eso se va a encontrar en este punto, ¿sí? En el punto intersección. El punto de intersección entre estas dos rectas va a ser el punto 2, 1,5, ¿sí? Que vemos acá. ¿Qué significa eso? Recordemos, el eje de las X es el tiempo y el eje de las Y en litros. Entonces, en 2 horas, lo purificado va a ser igual a lo desperdiciado. Y esa cantidad es igual a 1 litro, 1,5 litros, que es 1,5 litros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? En aproximadamente 2 horas, lo purificado va a ser igual a lo evaporado, ¿sí? Y esa cantidad es 1,5 litros. ¿Qué quiere decir? Que en 2 horas nuestro purificador va a purificar 1,5 litros. Al igual que en 2 horas también vamos a perder 1,5 litros. B. Si continuamos purificando agua, ¿cuánta agua se habrá desperdiciado? Que es el agua que se evapora en un día, y en 3 días, y en 2 semanas. Bien. Sabiendo que un día tiene 24 horas, podemos utilizar la expresión encontrada en A, ¿sí? Para saber cuánto se ha perdido, que es Y es igual a 3/4 de X. Entonces, si en 24 horas, o sea, un día sabemos que tiene 24 horas. Entonces, en 24 horas, ¿cuánto se habrá perdido? Recordando que X era la cantidad de horas. Y acá me están preguntando horas, entonces yo pongo 24. ¿Sí? Esto me va a dar en litros, que es el I. Entonces 3 sobre 4 por 24 es igual a 18 litros. Eso es lo que pasa en un día. Por lo tanto, si en un día se desperdician 18 litros, entonces en 3 días, ¿cuánto será? Sería 3, que son la cantidad de días, por 18, que son la cantidad de litros que se desperdician, ¿sí? 3 por 18 es igual a 54 litros. Entonces, si en un día se desperdician 18 litros, en 14 días, que serían 2 semanas, ¿sí? ¿Cuánto será? Será 14, que son los días, por 18, que son los litros por día. Eso nos da 252 litros los que se desperdician en 2 semanas. Entonces, el apartado C nos dice, si continuamos purificando agua, ¿cuánta agua se purifica en un día y en una semana? Bien. Bueno, sabiendo que el día tiene 24 horas, podemos utilizar la expresión encontrada en A, pero sin contar ese litro que ya estaba purificado. Recordemos que la expresión era esta, era I es igual a 1/4 de X, pero más 1. El más 1 era porque estábamos contando ese litro que ya estaba purificado. Acá no lo vamos a contar, ¿sí? Entonces,
Si en una hora purificaba un cuarto de litro, en 24 horas va a purificar un cuarto por 24. Resolviendo esta multiplicación nos da 6 litros. En 24 horas se purifican 6 litros. Entonces, si en un día se purifican 6 litros, en una semana, que son 7 días, se van a purificar 42 litros. Y por último, el apartado C, considerando que los que necesitan agua son 6 escaladores de una montaña y planean quedarse en la misma unos días, cada uno necesitaría 3 litros de agua diarios solo para consumo. ¿Cuántos purificadores de este tipo serán necesarios? Bien, vamos a realizar el siguiente planteo. Recordemos que en el apartado anterior logramos calcular cuánta agua se purificaba en un día. En un día se purificaban 6 litros de agua. Entonces, con 6 litros pudimos cubrir la necesidad de 2 personas, ¿sí? Recordando que cada persona necesita 3 litros. Si nosotros tenemos 6 litros, podemos cubrir la necesidad de 2 personas. Es decir, que con un purificador podemos cubrir la necesidad de 2 personas, porque el purificador purifica 6 litros, ¿sí? O sea que si 2 personas solo necesitan un purificador, 6 personas, ¿cuántos purificadores necesitarán? Hagamos el siguiente razonamiento. 2 personas están bien con un purificador de agua. 4 personas ya necesitarían 2 purificadores. Por lo tanto, con 6 personas harían falta 3 purificadores. Y esto responde a mi pregunta. Por lo tanto, para 6 personas serán necesarios 3 purificadores de este tipo. Y de esta manera hemos terminado todos los ejercicios que nos han planteado.